A bordo del jet privado de lujo, Tyler, de 18 años, se relajaba como la realeza. Cuando la azafata derramó agua accidentalmente cerca de él, su reacción fue inmediata y cruel. Mientras volaban los insultos y las amenazas se intensificaron, su padre millonario observó en silencio desde el otro lado de la cabina, con una expresión imposible de descifrar. Lo que pasó después del aterrizaje dejó a todos a bordo, sin palabras. Tyler Mason estaba recostado en el jet privado de su padre, navegando sin pensar por las redes sociales mientras la aeronave volaba a 12.000 metros de altura. La cabina brillaba con lujo. Asientos de cuero cosidos a mano, mesas de madera pulida y personal atento que satisfacía cada una de sus necesidades. Como heredero de 18 años de la fortuna Mason, Tyler se había acostumbrado a este estilo de vida. El mundo giraba a su alrededor, o eso creía él. Una azafata se acercó con su almuerzo, organizando cuidadosamente la comida gourmet en la mesa frente a él. Cuando se inclinó hacia adelante para servir agua en su copa de cristal, su mano tembló ligeramente. Una sola gota, apenas una pequeña salpicadura, cayó en los zapatos de diseñador de Tyler. La cara de Tyler se contorsionó de rabia. Se incorporó bruscamente de su posición relajada, con los ojos ardiendo de enojo y prepotencia. El joven se lanzó en una cruel diatriba contra la azafata. La llamó incompetente, inútil, y amenazó con hacer que la despidieran inmediatamente. Su voz se alzó con cada insulto, llenando la cabina de tensión mientras otros miembros del personal bajaron los ojos. Al otro lado de la cabina, Richard Mason, CEO multimillonario y padre de Tyler, observó la escena con una expresión pétrea. Miró en silencio, esperando que su hijo se calmara y ofreciera una disculpa por el estallido. Pero la disculpa nunca llegó. Durante el resto del vuelo, Tyler continuó su campaña de crueldad. Cada interacción se convirtió en otra oportunidad para que Tyler humillara a la mujer, mientras su padre observaba con creciente decepción. Otros miembros del personal intercambiaron miradas conocedoras. Esta no era la primera vez que habían presenciado tal comportamiento del joven heredero. Después de que el jet aterrizó, Richard llamó a la azafata aparte. Tyler se quedó cerca, con una sonrisa arrogante en su cara. Asumió que su padre estaba a punto de terminar su empleo. En lugar de eso, Richard se disculpó profusamente por el comportamiento de su hijo y duplicó su pago del día. La arrogancia desapareció de la cara de Tyler, reemplazada por confusión. Esa tarde, en su enorme mansión, Richard le dio noticias impactantes a su hijo. Las vacaciones de verano planeadas de Tyler a París fueron canceladas, con efecto inmediato. A partir de mañana, trabajaría en Mason Enterprises. La decepción inicial de Tyler se transformó rápidamente en emoción. Finalmente, una oportunidad de aprender el negocio familiar y tomar su lugar legítimo en la jerarquía corporativa. Su emoción se desvaneció cuando su padre continuó. Tyler trabajaría como mensajero de la oficina. Tomaría autobuses públicos para ir al trabajo cada día. Llegaría antes que su padre y su considerable mesada sería reducida a la mitad. Si algún empleado reportaba mal comportamiento, su castigo se extendería aún más. Tyler protestó con vehemencia, atónito por este giro de los eventos. Su madre trató de intervenir, suplicándole a Richard que reconsiderara, pero su padre se mantuvo firme. La decisión era definitiva. A la mañana siguiente, Tyler se quedó obstinadamente en la cama, convencido de que su padre estaba fanfarroneando. No había manera de que Richard Mason realmente fuera a forzar a su hijo a trabajar como un simple mensajero. Horas después, su teléfono sonó. Era su padre,
informándole que tenía exactamente 30 minutos para llegar a la oficina, o su mesada sería recortada aún más. Tyler salió corriendo de la cama y se apresuró a tomar el autobús. Cuando finalmente llegó a Mason Enterprises, despeinado y tarde, su padre lo presentó a todo el personal reunido en el vestíbulo. Richard anunció que este era su hijo, su nuevo mensajero de oficina. Le dijo a todos que trataran a Tyler como cualquier otro empleado, sin privilegios especiales, sin trato preferencial. La primera semana fue miserable más allá de cualquier cosa que Tyler hubiera experimentado. Luchó con las tareas más básicas, desde hacer copias hasta entregar paquetes entre departamentos. Los autobuses llenos lo hacían sentirse claustrofóbico cada mañana y tarde. La mayor humillación era traer café para gente que, bajo circunstancias normales, habría satisfecho todos sus caprichos. Cada noche se quejaba amargamente con sus padres, pero su padre se mantuvo firme. ¿Era realmente necesario este castigo? ¿Su padre realmente seguiría adelante con todo el verano de esta humillación? Tyler no podía creer su situación. Él, el heredero de la fortuna Mason, estaba reducido a hacer mandados para empleados comunes. Para la tercera semana, algo inesperado comenzó a suceder. Tyler empezó a aprender los nombres de los empleados que encontraba diariamente. Comenzó a sentir orgullo por completar sus tareas eficientemente. Lo más sorprendente, notó que tan duro trabajaba la gente. Muchos mantenían familias enteras con salarios modestos. Lentamente, los empleados sin rostro se convirtieron en personas reales con sueños y luchas que Tyler nunca había considerado antes. El punto de inflexión llegó cuando Tyler escuchó una conversación en la sala de descanso. Dos empleados estaban hablando de luchas financieras. Uno trabajaba 2 empleos para pagar las cuentas médicas de su madre, mientras otra estaba ahorrando cada centavo para la educación universitaria de su hija. Estos no eran solo trabajadores sin rostro, eran personas reales con sueños, responsabilidades y desafíos mucho mayores que cualquier cosa que Tyler había enfrentado. Más tarde ese día, cuando Tyler entregó correo a estos mismos empleados, se encontró preguntando sobre el bienestar de sus colegas. Sus expresiones de sorpresa ante su interés genuino hicieron que Tyler se diera cuenta de qué tan bajas habían sido sus expectativas de él. 6 semanas después del inicio del verano, Tyler se acercó a la azafata que había humillado en el jet. La había rastreado a través del personal de su padre y pidió encontrarse con ella durante su descanso. Para su sorpresa, ofreció una disculpa genuina y sincera. Reconoció que su comportamiento había sido inexcusable y pidió su perdón. Ella aceptó su disculpa graciosamente, aunque Tyler entendió que algunas heridas toman tiempo para sanar completamente. Prometió hacerlo mejor en el futuro, no solo con ella, sino con todos los que encontrara. Cuando llegó septiembre y la escuela se reanudó, Tyler buscó a compañeros de clase que previamente había intimidado o despreciado, haciendo reparaciones similares. El personal de la casa Mason no podía creer la transformación que estaban presenciando. El chico arrogante y consentido que habían conocido por años se había vuelto considerado y respetuoso. Incluso la madre de Tyler estaba asombrada por el cambio en su hijo. Los administradores escolares también notaron la diferencia. En lugar de reportes sobre el comportamiento disruptivo de Tyler, los maestros comentaron sobre su actitud mejorada y disposición para ayudar a otros. Las antiguas víctimas de su acoso fueron cautelosas, pero gradualmente aceptaron que su cambio parecía genuino. Sus publicaciones en redes sociales cambiaron de presumir riqueza a destacar causas y personas que lo inspiraron. En su último día como mensajero de oficina,
Richard invitó a Tyler a cenar en su restaurante favorito. Mientras disfrutaban su comida, Richard miró a su hijo con nuevos ojos. Le dijo a Tyler qué tan orgulloso estaba de él. Richard explicó que quería que su hijo aprendiera lo que él mismo había aprendido años atrás. Antes de su éxito, Richard no había sido nadie especial, solo otra persona tratando de abrirse camino en el mundo. Había aprendido que todos merecen respeto, sin importar su posición en la vida. Tyler asintió. Una nueva comprensión lo invadió. Finalmente lo entendió. Su padre no lo había estado castigando. Le había estado enseñando la lección más valiosa de su vida. Tyler agradeció a su padre por no rendirse con él, por creer que podía ser mejor. Richard sonrió y preguntó si Tyler estaba listo para su nueva posición en la compañía, algo más apropiado para sus habilidades y educación. Para sorpresa de Richard, Tyler negó con la cabeza. Le dijo a su padre que le gustaría continuar trabajando en Mason Enterprises el próximo verano, pero en servicio al cliente en su lugar. Creía que todavía tenía más que aprender sobre tratar a las personas con dignidad y respeto. Richard no pudo ocultar su sonrisa. Su difícil decisión había logrado exactamente lo que había esperado. Había transformado a su hijo consentido en un joven de carácter. La lección había sido difícil, pero necesaria. A veces, el privilegio puede cegarnos a las realidades de las vidas de otros. Para Tyler, esa ceguera había sido levantada, revelando un mundo donde la contribución de todos importa, sin importar su título o posición. El viaje del privilegio a la empatía no fue fácil, pero fue uno que serviría a Tyler mucho mejor que cualquier estrategia de negocios que su padre podría haberle enseñado. ¿Y tú, si hubieras estado en la posición de Richard, qué habrías hecho para enseñar a tu hijo sobre el respeto y el privilegio?